Porque la reducción de los inventarios de gasolina en Estados Unidos y el cierre de los principales puertos de Texas que expiden combustible debido a los temores de que la tormenta Harvey pueda estropear parte de la producción petrolera de la costa del Golfo de México generaron un alza de 7% en los índices con los que a diario se fija el precio de la gasolina en nuestro país. Para analizar el tema se incorpora a la mesa Atzayael Torres. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, con esta situación, con este panorama, ¿cuándo podríamos ver reflejado esto en un incremento de los precios de los combustibles en México? Pues mira, habrá que poner en contexto que en México, a pesar de que ya algunas zonas del país se encuentra liberalizado el precio, al tener el mismo proveedor que es Petróleos Mexicanos de todas estas estaciones que se encuentran en la zona fronteriza, pues realmente nosotros sería una decisión de política pública poder reflejar este incremento en el precio, porque todavía están flotando en una banda en estas zonas. En el resto del país, como por ejemplo aquí en la zona central, todavía estos precios están controlados por la Secretaría de Hacienda, entonces va a ser una decisión política. Sin embargo, hay dos factores. El primero es que efectivamente el precio de referencia se ha incrementado, el día de hoy creció 4.5%, el referente en Chicago, y por el otro, bueno, pues el tipo de cambio puede ayudar un poco a contrarrestar los efectos de esos incrementos. Sin embargo, es importante aquí, insisto, en este tema veríamos o pues, estaríamos en posibilidad de ver un incremento o el reflejo de este efecto en los siguientes días, todavía no de forma inmediata, ¿no? Yo creo que este tema, aparte, vuelve otra vez a exhibir el problema de México en cuanto a la no independencia energética en materia de gasolinas. Importamos la mitad de las gasolinas en términos redondos de Estados Unidos, y este tipo de casos demuestra el peligro que hay en eso. A ver, no nos vamos a quedar sin gasolinas y probablemente el incremento sea de 5% por lo que estamos viendo en los precios. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el Telecán o de pronto Donald Trump en un arranque dice, Estados Unidos tiene prohibido mandarle gasolina a México? La mitad de las gasolinas las importamos. Y el tema de la refinería que no se hizo, este tema de la refinación que los últimos gobiernos de este país la dejaron totalmente abandonada, ¿no? Sí, es un tema que a final de cuentas nos repercute porque tendríamos que tener ya por seguridad energética, por seguridad nacional, deberíamos tener suficiente suministro de gasolinas. Hoy los inventarios, escuchen bien, los inventarios son de 3 días. O sea, si nos cierran el suministro de gasolinas en 3 días, ya no va a haber. Cuando el promedio internacional es de 11 y hasta 15 días. O sea, es un tema muy importante, ¿no? Que refleja, como bien dice Isaide en este momento, la necesidad de replantear la política de refinación. Ahora, también, es importante un poco también para entender el tema de cómo se han movido los precios. Es interesante ver lo que ha pasado en el mercado, lo que ha pasado allá en Chicago y en el mercado de futuros, lo que está pasando con el precio de la gasolina y lo que está pasando también con el precio del petróleo. En la terminal tenemos un gráfico en donde podemos ver cuál es la diferencia o la diferencia en el comportamiento que ha tenido una y otra. Mientras la gasolina, el precio de la gasolina es la línea blanca y el precio del petróleo es la línea naranja, y digamos la tendencia que llevan en los últimos días es contraria. Mientras el precio de la gasolina va para arriba ante las afectaciones por el huracán Harvey, el precio del petróleo va hacia abajo, y eso tiene que ver con la oferta, con la demanda, quiero decir, que hagan las refinerías sobre el precio del petróleo. También esto es muy importante, es interesante y que en algún momento también nos puede afectar. Y siempre que hay un tema de mercado, también creo que nunca podemos dejar de lado el tema de la especulación. Es decir, yo también creo que la gasolina, la brecha se ha abierto justo por ese tema. A ver, un huracán va a pegar en donde hay un montón de refinerías. Sí. Pues claro, y también el mismo mercado aumenta, hace que suba el precio, creo. También hay que meterlo ahí, ¿no? Claro, ¿no? Porque digo, finalmente estas refinerías de las cuales compramos también tienen un inventario, tienen un stock, están, digamos que en cuestión de infraestructura están de primer nivel, no tienen estas situaciones que tenemos aquí en México,
México. Entonces, pues sí, efectivamente se da por un efecto, pero sí, insisto, esto refleja durísimo la necesidad de replantearnos como país qué es lo que va a pasar con las 6 refinerías que tenemos, la más joven de hace ya 36 años, la más joven. Eso está dentro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahora de nuevo, sí, o sea, justo también es el tema de las promesas y que el gobierno nomás tiene mala suerte o ha tenido mala suerte en estos temas, ¿no? Porque primero se desploma el precio del petróleo, luego repunta y luego le dicen, oye, ¿sabes qué? Reforma energética, todos vamos a ganar, y resulta que se desploma el precio del petróleo, ya todas las licitaciones que se han hecho no han sido al precio, a los precios que pudo haber obtenido 2-3 años antes, y ahora pues todavía también se une un fenómeno meteorológico que pues también pone bajo presión los precios de las gasolinas. ¿Y quién termina pagando? El usuario, ¿no? Yo creo que el gobierno no ha tenido un tema de mala suerte. Bien. Pero yo no creo que suban los precios, rápido para concluir, porque creo que estamos muy cerca de un periodo electoral y difícilmente veremos al menos un bandazo fuerte. Dentro de estas conclusiones, nada más para hacer énfasis en lo que decías de la reserva para 3 días, Pemex emitió un comunicado en el que dice que ante la presencia del huracán Harvey en el Golfo de México, el abasto de combustible en el país está garantizado, ya que se cuenta con inventarios suficientes de gasolina y diésel. Pero estos suficientes son 3 días. La realidad es que son 3 días y la verdad es que este es uno de los grandes retos. Vemos en la reforma energética se están abriendo rondas, se están abriendo licitaciones eléctricas, pero nadie está invirtiendo en refinerías. Bien, pues así el panorama del sector energético. Sí, y además no es la primera vez que, o sea, en caso de que tuviera una mayor afectación y de que hubiera un desabasto, pues no sería la primera vez también en el sexenio y desde que fue la reforma energética que hay problemas de desabasto. Así es. Bien, pues con esto hacemos una pausa y al regresar tendremos más análisis sobre la compañía constructora ICA, cuyas acciones fueron suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores. Regresamos. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.